principalmente como promotores del arte contemporáneo en nuestro país. Quiero decirles que este es el resultado de muchos años ya de trabajo, que digo, se han pasado tal vez de manera acelerada porque se han hecho realmente muchas cosas para que este proyecto se lleve a cabo. Por supuesto, es fundamental agradecer a las instancias que han ayudado a que este proyecto se desempeñe y se esté desempeñando de la manera en que lo está haciendo. Por supuesto, como lo dijo la señora secretaria, a la Cámara de Diputados, a la Fundación Iberoamericana para el Arte y la Cultura, que apoyó desde un inicio este proyecto y que, bueno, a través de los recursos que ellos han conseguido se está pudiendo desarrollar. Por supuesto, gracias a Olga, a la secretaria, por el apoyo que tenemos de parte de la Secretaría de Cultura y del Instituto Cabañas, ¿no? Bueno, para hacer un poco una larga historia, un poco más breve, esta es una historia que empezó hace muchos años, cuando Daniel Buren vino como un estudiante a final de la década de los 50. Y bueno, México, todos sabemos que es un país que tiene una extraordinaria capacidad para transformar la percepción que tienen artistas, científicos, historiadores, escritores, toda clase de personajes de la realidad, porque es un país único, ¿no? Es un país que tiene una historia, un bagaje extraordinario y es un país, como todo el mundo dice, ¿no? Que es un país surrealista, interesante y de una riqueza extraordinaria, ¿no? Entonces, por supuesto, Daniel, con su enorme capacidad crítica y analítica, recorrió varios estados, visitó muchas ciudades, conoció distintas áreas de la cultura de un país tan vasto y tan extenso como este, y quedó fascinado. Quizá una de las anécdotas más interesantes, que además tiene una conexión muy simbólica con este lugar y con este proyecto en particular, fue la manera en la que se enfrentó a la obra de los muralistas, ¿no? Por supuesto que este movimiento está en una etapa muy importante, y para Daniel fue sorprendente darse cuenta de la capacidad que tuvieron estos artistas de apropiarse histórica, arquitectónica y políticamente de ciertos espacios, y después de reinterpretarlos y de utilizar el arte como una herramienta y como un lenguaje con estas connotaciones, ¿no? Con connotaciones sociales, políticas, históricas, poéticas y estéticas, ¿no? Entonces él después, sin lugar a dudas, tomó parte de todo esto que vio en este país, y cuando regresó a Francia fue uno de los principales impulsores de un movimiento que se llamó de crítica institucional, en donde es sorprendente la capacidad que tuvo un artista francés, cuna del museo, ¿no? Cuna del museo moderno, esta gran nación, de transformar la idea y la percepción que se tenía de este tipo de instituciones. Para Daniel, los museos eran espacios que de alguna manera habían olvidado la verdadera intención del arte, que es una cuestión universal, que es una cuestión para absolutamente cualquier persona. Y pues bueno, por medio de primero intervenciones que de cierta forma eran un tanto ilegales y poniendo sus famosas rayas, ¿no? Las líneas de 8.7 centímetros que ustedes van a poder ver vistiendo todo este emblemático edificio, realizó una serie de piezas y de sucesos, performances, cuestiones, como decía la secretaria, que en algunos momentos eran temporales y que en otros momentos eran permanentes, y generó este lenguaje visual en el cual invitó y sigue invitando al espectador a dar una nueva lectura de cuál es la interacción que tiene el ser humano con el arte como entidad. Después de esto, un movimiento que comenzó de manera muy política fue evolucionando, por supuesto, y Daniel, conforme fue desarrollando más su carrera, pudo enfrentarse cada vez más a edificios históricos que de alguna manera se han vuelto su ícono a nivel mundial. Es decir, Daniel, como él lo cita en su currículum vitae, es un artista que vive y trabaja in situ, que para mí es una visión muy poética y muy romántica de su obra, en donde él no es un artista que tenga un estudio,
evidentemente, y por la naturaleza de su obra, y que ha viajado alrededor del mundo a muchísimos países europeos, asiáticos, americanos, y que ha entablado primero una conexión muy simbólica y artística con la identidad de la nación, por supuesto, pero todo esto a través de sus edificios históricos, de sus íconos arquitectónicos, que bueno, pues evidentemente la arquitectura tiene este poder, ¿no? Es el poder de permanecer históricamente, de entablar un discurso histórico, porque un edificio hay edificios que son atemporales, ¿no? Entonces realmente son puertas para conocer a una cultura y a una civilización y una sociedad interesantísimas. Entonces, con una visión crítica excepcional, a la altura de cualquier gran arquitecto, Daniel logra entender la naturaleza de cada edificio y de alguna manera darle una nueva lectura a lo que los arquitectos e ingenieros quisieron hacer de una manera original, ¿no? No solamente como función del edificio, sino como por las características arquitectónicas que tiene. Tal vez esto es dar un preámbulo muy extenso, pero creo que es fundamental para entender lo que está haciendo Daniel en este edificio. Ya lo dijo la secretaria Bachés, Daniel es uno de los artistas más importantes a nivel mundial, tiene una carrera que abarca más de 4 décadas, tiene más de 1,700 exposiciones en su currículum, ha tenido retrospectivas en el Guggenheim de Nueva York, en el Centro Pompidou en París, grandes instituciones le han dedicado exposiciones muy extensas a su obra, y realmente el hecho de poder tenerlo en la etapa de su mayor madurez como artista, estamos hablando de un hombre de 76 años que lleva un currículum excepcional, poderlo tener en una de sus obras más emblemáticas por las proporciones del edificio y por las dimensiones y la ambición que tiene este proyecto es realmente excepcional. Creo que es un regalo extraordinario para nuestro país. Me atrevo a decir que es una de las exposiciones de arte contemporáneo más importantes que se han hecho en México. Y bueno, es interesantísimo que esté en un edificio que se ha vuelto un símbolo innegable de esta gran ciudad, ¿no? Es decir, un edificio que por sus proporciones, por su geometría, por la generosidad de sus espacios, por la majestuosidad de sus patios, se vuelve todo un ícono de este lugar, ¿no? Entonces, algo que es interesantísimo del proyecto es considerar cómo el principal atractivo para Daniel cuando lo visitó por primera vez en una visita que hizo con Hilario, que es el director de la galería, fue que quedó conmovido y asombrado por la cantidad de patios, por la estructura que tienen, por la distribución que tienen, y para él fue un enorme reto y realmente un gran placer poder trabajar en un espacio así, porque los patios de alguna manera reúnen 2 características importantísimas en la obra de Daniel, que son naturalmente los espacios arquitectónicos, las construcciones, los materiales, pero también los espacios abiertos, es decir, aquí lo podremos ver y es algo que conocemos muy bien de este lugar, lo que sucede, el diálogo que sucede entre el patio de los Naranjos y la arquitectura de sus alrededores, el patio mayor, es una comunión extraordinaria, excepcional, ¿no? Un ícono del neoclásico. Y bueno, por supuesto también un gran regalo para todo este proyecto y por supuesto el diálogo final o la interacción final es lo que está sucediendo con los murales de José Clemente Orozco.